tipo de acústica que se estudia es la que responde al oído, concretamente a la parte de la audición, ¿no? Especialistas que se dedican a este tema, también la acústica y los aparatos que resuelven los posibles problemas de acústica para las personas. Pero nosotros concretamente nos vamos a dedicar a una parte de toda la acústica que hay que se llama acústica arquitectónica. ¿Qué quiere decir? Siempre recuerden que el objetivo de todo es el confort humano. ¿Sí? De la misma manera que hablamos en la clase pasada, que apuntábamos a buscar el confort desde el punto de vista de la iluminación, cosa que concretamente podamos hacer tarea y no nos perjudique nuestra visión, lo mismo sucede con nuestra audición. Nosotros buscamos, mediante los materiales que vamos a usar, los lugares que vamos a tener, que la acústica dentro de estos recintos sea agradable, sea confortable. Los dos aspectos que estudia la acústica arquitectónica son los que están anotados acá en medio de este color ladrillo que elegí. Uno es el aislamiento acústico y el otro es el acondicionamiento acústico. Son los dos grandes problemas que podemos encontrar, obviamente, desde el punto de vista acústico, en un edificio o en un ambiente. Concretamente, el aislamiento acústico, ¿en qué consiste? Obviamente, creo que las palabras más o menos nos están guiando, en separar, aislar, acústicamente un recinto en el cual yo necesito un cierto margen de silencio. Concretamente, cualquiera que hace, si tiene que estudiar o hablar por teléfono alguna cosa, ¿qué hace inmediatamente? Si siente que hay ruidos molestos, inmediatamente cierra la ventana, por ejemplo, que da a la calle. O sea, concretamente lo que generan con esa acción es un aislamiento acústico. Bueno, para muchas situaciones, desde el punto de vista proyectual, es muy importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, que ese ambiente esté bien aislado acústicamente. Ni hablemos, por ejemplo, en lugares donde se producen grabaciones, en lo cual el aislamiento acústico es fundamental. Y el otro rama, el otro aspecto, es el acondicionamiento acústico. ¿Qué quiere decir acondicionar? Quiere decir que yo lo que vaya a escuchar concretamente, lo escuche. Por ejemplo, ustedes a lo mejor no lo han notado porque hemos ido creciendo en esos ambientes, pero después cuando uno se mete un poco en esta temática, empieza a tener ciertas nociones de que uno va a un lugar en que realmente no es confortable. Por ejemplo, hay mucho ruido, hay muchos sonidos superpuestos, en los cuales yo estoy en un bar y tengo que empezar a hablar más fuerte, porque yo no escucho que está sentado al lado mío o enfrente mío. Eso, todos esos problemas son totalmente solucionables si se trataran acústicamente el lugar. Entonces, aparte del proyecto, ustedes generan, por ejemplo, no sé, los ambientes, buena iluminación, tamaño de las ventanas y demás, habría que considerar estos dos aspectos. Por supuesto que hay lugares en los cuales estos elementos, estas situaciones son muchísimo más importantes que en otros. Por ejemplo, acondicionamiento acústico es indispensable en un teatro, no así tanto, qué sé yo, en mi dormitorio. Bien, vamos a ver ahora el sonido, un poquito el sonido. El sonido entonces es el resultado de vibraciones provocadas por cuerpos sonoros. O sea, vibrar un cuerpo produce una alteración física del medio. El sonido se propaga igual que la luz, en forma de onda. Pero a diferencia de la luz, que no necesita un medio para transmitirse, por eso es una onda electromagnética, en este caso, el sonido sí necesita un medio, concretamente un sólido, un líquido o un medio gaseoso, concretamente el aire. Si no, yo no tengo ese medio, el sonido no se puede transmitir. Entonces, una fuente empieza a moverse, vibra, mueve el aire, y en ese movimiento va trasladando la onda sonora, aquí llega a lo que llamamos el receptor, el oído. Y, por supuesto, a partir de que llega a lo que vemos por afuera, que es el pabellón de la oreja, ahí empieza todo un recorrido, hasta llegar esa onda al cerebro. Eso forma parte de la parte física del tema de la transmisión del sonido. Otra vez, saben que hay unos huesitos, perdón, primero, ante todo, se encuentra acá con una membrana, que hasta ahí donde llegamos con el dedo nosotros,
que se llama tímpano, que es como un parche, un tambor que vibra y se mueve, y en ese movimiento se lo transmite a unos huesitos, hay una serie de 3 huesitos que hay de atrás, y el último conecta directamente mediante nervio al cerebro, y sentimos, experimentamos la sensación de sonido. Así es la transmisión. Como vimos en la clase pasada, este movimiento ondulatorio forma parte del espectro electromagnético, y fíjense que acá en azul, en este azul, se llaman lo que llaman ondas hertzianas, que son las que corresponden al sonido. Fíjense que el sonido tiene una frecuencia mucho más baja que la luz. Si tiene una frecuencia más baja, quiere decir que su longitud de onda es mucho más larga. Esto para que lo ubicamos dentro de lo que llamamos el espectro electromagnético. Cuando yo produzco un movimiento y genero una energía que empieza a desplazarme el aire, formando yo la onda, estas partículas presentan pequeñas oscilaciones. Y estas oscilaciones se caracterizan con esta forma de movimiento que la llamamos onda, cuya altura de la onda se denomina amplitud. El tiempo que tarda en hacer todo un recorrido se llama período, y la cantidad de veces que se repite en un segundo se llama frecuencia. Lo que hace el sonido es movilizar, cambiar, de alguna manera, la presión del aire. O sea, cuando yo emito un sonido, esa energía, al desplazar las moléculas de aire, lo que me está haciendo es cambiar el valor de la presión atmosférica. Desplaza y mueve Entonces hay una variación de la presión. Esa amplitud hace que me cambie la presión atmosférica alrededor de la fuente que lo emite. Entonces, por eso se llama la altura de la onda, también se la llama como amplitud de la onda de presión, de la presión atmosférica. Entonces, acá hay un ejemplito para que se entienda lo que significa la frecuencia. Supongamos que yo tengo una onda cuyo tiempo en el cual se desarrolla es un segundo. En ese caso, la frecuencia, que es la inversa del periodo en el tiempo, ahí estoy entrando, ¿no? Es 1 Hz. La frecuencia, la unidad de medida de la frecuencia, que es 1 sobre segundo, se denomina Hz. Y vamos a escribir frecuencia. Hay alguien en la sala de espera, profe. ¿Sí? Ya lo entré, ya lo acepté. 1 dividido P. O sea, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite algo. O sea, nosotros el concepto de frecuencia lo tenemos, qué sé yo, por decir algo, ¿con qué frecuencia voy al club? ¿Tantas veces por semana? Claro. Frecuencia quiere decir cantidad de veces. En acústica, la frecuencia es la cantidad de veces que se completa una onda en un segundo. Fíjense en el primer dibujito, como esto demora un segundo, la frecuencia es 1 Hz. En este caso, fíjense, en un segundo se repiten 10 veces. Entonces, cada uno de estos tiempos, de estos periodos, es 0,1 segundo. O sea, el periodo P en este caso es igual a 0,1 segundo. La inversa, o sea, 1 sobre 0,1 me da 1 dividido 0,1, que da tanto como 10 Hz, que es la unidad de medida de la frecuencia. Fíjense que esta obviamente es la unidad en la cual se registran, ¿no es cierto?, las frecuencias de las radios, en megahertz. Pero digamos, parte del hertz. Entonces, esto es para que entiendan, digamos, el concepto de frecuencia en sonido. Y esa tabla que vimos del espectro electromagnético ubica, por un lado, tiene 2 referencias, 2 ejes X. Uno que es arriba de todo, que me dice la frecuencia, y abajo me da las longitudes de onda, que por supuesto están directamente relacionadas. Después, lo que tenemos acá abajo es el rango audible, o sea,
de todas esas frecuencias, en las cuales supuestamente son audibles, el oído humano particularmente no escucha todo. El rango audible va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, que a su vez, debido a la frecuencia, y uno eso ya lo puede asociar, por ejemplo, a un sonido de un instrumento musical, entre 20 y 400 las denominamos graves, medios y de 1600 a 20.000 son los agudos, los que nos dan una sensación, por ejemplo, un poco más dolorosa al oído. Por abajo de los 20 Hz están los que se llaman infrasonidos, que nosotros no los percibimos, o sea, el oído normal no lo percibe, y por encima, tampoco los percibimos, se llaman ultrasonidos. Esta es la diferencia que tenemos, por ejemplo, lo habrán visto, lo sabrán, por ejemplo, con los animales. Algunos animales tienen una percepción auditiva por fuera de las frecuencias que nosotros somos sensibles. De ahí que les permite, por ejemplo, estos infrasonidos, por ejemplo, detectan, por ejemplo, son sonidos que emiten los movimientos tectónicos, o sea, de terremotos, cosas que se dan, todos sabemos que por ahí los animales los perciben, por supuesto, mucho antes que los hombres, porque realmente ellos van percibiendo esos movimientos, esos sonidos que se van produciendo antes de que se desarrolle el terremoto en sí. Bien, eso que dibujamos es un sonido de una onda simple, que en la realidad no existe. Todos los que escuchamos son sonidos compuestos, que están formados ¿por qué? Por superposición de esas ondas simples. Fíjense la figura de acá arriba, que es toda media rara, parece una cadena de montaña. Bueno, resulta de la suma de 3 ondas. Fíjense ustedes que a pesar de tener una forma bastante irregular, tipo electrocardiograma, igual podemos notar que en algún punto se vuelve a repetir la forma de esa onda. O sea, podemos encontrar un periodo en el cual empieza a repetirse esa forma rara. Cuando esto se cumple, es decir, tenemos este formato y la característica es que cada onda que tiene un periodo más corto, su frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite este movimiento es el doble del anterior. Fíjense, la primera gráfica, que es más largada, tiene una frecuencia, llamámosle F. La segunda, 2F. Fíjense que en media onda de la de arriba entra una onda completa de la de abajo, la del medio. Y la de abajo de todo, 3F. Cuando se cumple esa ley, estamos en presencia de lo que llamamos un sonido. Y cada una de estas ondas que forman parte de sonido compuesto o tono compuesto se llama armónico. Si el sonido que escuchamos no cumple con esta ley de multiplicidad de una onda con respecto a la otra, estamos en presencia de lo que llamamos ruido. No cumple con esta ley. Entonces, todos los sonidos que percibimos son todos sonidos compuestos. De cualquiera, qué sé yo, la letra de una canción, cualquier persona que habla, todos emitimos sonido, y si lo pudiéramos descomponer, cada uno de nosotros tendría esto lo que llamamos un espectro, o sea, la onda compuesta desarmada. Vamos a ver ahora cómo medimos el sonido. Nuevamente, igual que la iluminación, tiene sus propias magnitudes y sus propias unidades. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije que la amplitud de la onda era lo que cambiaba la presión atmosférica alrededor, por ejemplo, de mi boca en este momento que estoy emitiendo sonido? Esa amplitud de los cambios de presión va de la más bajita, de la más alta, que son 28 pascales, a 2 por 10 a la menos 5 pascales. Este es el rango auditivo, que se corresponden con los 20 Hz y los 20.000 Hz. O sea, el extremo más bajo son 2 por 10 a la menos 5 pascales, lo más bajito que podemos percibir, y lo más alto son 28 pascales. Fíjense que con qué poco escuchamos. O sea, la presión atmosférica anda alrededor de los 100.000 pascales. Con solamente modificarla en 28, ya transmitimos sonido.
La intensidad sonora que provoca, ¿no es cierto?, esta energía que mueve las moléculas de aire, esa intensidad sonora se expresa a través de una fórmula matemática, que no la vamos a discutir acá, que tiene que ver con qué. Acá está escrita. La variación de los cambios de presión, que son estos pascales que están acá arriba, de la amplitud de los cambios de presión al cuadrado, dividido un 2, está ahí, no lo vamos a discutir, y ρ por B. ρ es la densidad del medio y B es la velocidad del medio. O sea, la intensidad sonora va a depender, por supuesto, de dónde se transmita. No es lo mismo que se transmite en el aire que se transmite en el agua. No sé si algunos... bueno, y asociando con estos valores de cambio de presión, los valores extremos de intensidad sonora van de 1 vatio por metro cuadrado, fíjense que es potencia sobre superficie, intensidad sonora, a 10 a la menos 2 solvatios sobre metro cuadrado. Fíjense que el rango son 12 dígitos, es un rango muy, muy amplio. Antes de seguir, les hago un comentario sobre la intensidad. La velocidad, por ejemplo, como datos podemos tener, algunos lo sabrán, otros no, la velocidad del sonido en el aire son 340 metros por segundo. Y en el agua son 1400. Y hay que la intensidad, el sonido se transmite mucho más rápido en el agua que en el aire. Aparte, por supuesto, está asociado a la densidad. La densidad en el agua es 1000 y en el aire es muy poquita, muy bajita. Bueno, volvamos a este rango extremo de intensidad sonora. Esto mucho no me dice, se me cuesta interpretarlo, cuán grande es uno, cuán grande es el otro. Pero apareció un físico, como siempre, que nos solucionó este tema, y esto lo vemos después, quiero pasar primero acá abajo, y nos definió lo que llamamos nivel de intensidad. ¿Qué es el nivel de intensidad? Como esto era un gran intervalo, como les dije recién, lo resumió en una expresión logarítmica. ¿Cómo lo definió? Lo definió como beta, nivel de intensidad, cuya unidad es el decibel. ¿Por qué deci? Porque está hecho con logaritmo en base 10. Y Bell en honor a Graham Bell, el inventor del teléfono, que obviamente mucho tiene que ver con la acústica el tema, ¿no? Entonces, definió como nivel de intensidad a 10 por el logaritmo de la intensidad que yo tengo, que quiero saber, que voy a medir, que voy a evaluar, dividido una intensidad de referencia, que es siempre la misma, y que para nuestro caso es la intensidad más baja que podemos percibir, es decir, este valor que está acá. Oye, me fui. 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Fíjense que esto, cuando yo divido esto, me quedo sin unidad, por lo tanto, el nivel de intensidad en realidad no tiene unidades, tiene, como digo yo siempre, un nombre artístico. Se llama decibel. Y esto es potencia sonora también, es otra forma de definir la intensidad, sin yo tener esa formulita que vimos recién. Otra forma es conociendo la potencia que ingresa a través de una superficie. Por ejemplo, yo puedo medir, si yo pudiera medir la potencia del ruido externo, dividido por el tamaño de la ventana, puedo definir también, encontrar la intensidad sonora que puede entrar a través de una ventana. Acá hay valores, para que tengan ustedes de referencia, lo que es el nivel de intensidad. Reemplazado esos valores, el más bajo de todo y el mayor de todo ese rango que me queda medio confuso de interpretar, se reduce a valores que van de 0 decibel a 120. Entonces yo ahora me queda un poco más claro, más entendible, de un sonido que mida 90 decibeles o uno que mida 40 decibeles. Me queda como más claro y más entendible. Entonces, transformó ese rango tan amplio a esto que va de 0 a 120. Por abajo de 0, yo no escucho nada, y por arriba de 0, lo que llaman sensación desagradable, es cuando ya el tímpano no resiste ese cambio de presión, esa membrana no resiste, y eventualmente se rompe. En conclusión, que aparece la sordera.
Esto es interesante. Es un diagrama que corresponde a un oído patrón. Y esto a título de dominio informativo, es interesante saber que a pesar de que yo dije que el espectro audible era entre 20 y 20.000 Hz, no es tan cierto. El oído humano, o sea, por eso se llama sensación de sonoridades, cómo lo percibe, eso es una cosa física. Pero el oído humano, para las frecuencias bajas, por ejemplo 100 Hz, y el sonido se emite, por ejemplo en 30 decibeles, a ver, si yo tengo un sonido en 100 Hz y lo emito en 30 decibeles, no sé si lo alcanzan a ver, llego acá y llego por debajo del umbral sonoro, o sea, no lo escucho. A frecuencia, a pesar de que dijimos entre 20 y 30.000 Hz, el oído tiene audición, sí, bárbaro, pero para frecuencias altas, para frecuencias bajas, el oído no lo escucha. Recién, fíjense, para los 1000 Hz, el oído lo percibe tal cual es emitido, es decir, que un sonido de 10 decibeles, emitido en 10 decibeles, lo escucha como de 10 decibeles. Y en esta curva que se generaron para oídos promedio, esto se utiliza mucho para hacer las audiometrías, se establecieron que estos valores en magenta, que representa cómo percibe el oído humano, ojo, esto es muy personal, muy particular, esto está hecho, qué sé yo, estadísticamente, se lo denomina, en vez de decibeles, fonos. Son decibeles igual, nada más que estos son, digamos, decibeles físicos emitidos por un equipo, y estos son decibeles perceptivos, o sea, cómo lo percibe el oído humano. Profe, no me está quedando claro. O sea, son dos gráficos pegados, porque Sí, en una parte mide decibeles, en otra fono, todo sobre hercio, de frecuencia, y hay como dos límites, uno de audición y otro de dolor, pero no me queda claro dónde claro. empieza el dolor, dónde sería. Por arriba de los 120 decibeles ya te empieza, los 120 fonos. Fíjate que acá arriba de todo prácticamente coincide la recta en gris, digamos, con la curva. Son muy parecidas, ya no hay diferencia, el oído ya lo percibe exactamente igual. En cambio, para frecuencias más bajas, por acá abajo, ya hay diferencia. El oído en esta frecuencia, si vos tengo un sonido de 10, 100 decibeles y lo emito muy bajito, perdón, de 100 Hz, una frecuencia baja de 100 Hz, y lo emito un sonido muy bajito, de 10 decibeles, fíjate que queda un punto por acá abajo. Prácticamente, o sea, concretamente el oído no lo percibe. ¿Qué es un sonido de decibeles? Una frecuencia baja puede ser, por ejemplo, el sonido de un bombo. Esas son frecuencias, son instrumentos, por ejemplo, de frecuencias muy, muy bajas. Y si tiene poca intensidad, o sea, el nivel de intensidad es bajo, no es percibido. Bueno, y ahora vamos a entrar a lo que hace concretamente a la arquitectura. Bien, acondicionamiento, esto cuando se me corte me vuelvo a conectar. Acondicionamiento acústico. Es establecer, ¿no es cierto?, que cualquier persona que esté, o sea, acá concretamente le llamamos receptor, y donde se emite se denomina fuente, que perciba en forma clara un sonido. ¿Qué sucede? Como esto sucede en un recinto generalmente cerrado, ahí es donde más se estudia, el receptor recibe el sonido en forma directa por la fuente, pero también por reflexión, lo que se llaman reflexiones tempranas. Esas reflexiones se producen en las paredes, en el piso, en el techo. Fíjense que esto es muy parecido al tema de iluminación, o sea, siempre, de acuerdo a las características de las paredes, existe, como esto es energía, como toda energía, recordemos, parte se absorbe, parte se transmite y parte se refleja. En estas reflexiones está la característica, lo que llamamos eco. ¿Qué es el eco? Resulta que cuando estas reflexiones son, digamos, duran demasiado y las superficies en las cuales se producen son superficies lo que llamamos muy duras, que no absorben muy poco sonido. Entonces, se vuelven a repetir estas reflexiones y se superpone lo que se está escuchando. Eso se denomina eco. Y para que haya un eco, fíjense, la distancia mínima que tiene que haber
entre la fuente y el receptor, ojo, tienen que estar las superficies ser estrictamente duras. Tiene que haber como mínimo 34 metros de distancia. 17 metros de ida y 17 metros de vuelta. Fíjense que el eco es típico de, por ejemplo, en zonas de montañas, donde hay bastante distancia, y la superficie de las montañas, ¿cómo son? Básicamente rocosas. Si la superficie de la montaña tienen tierra, vegetación, esto no se produce. ¿Por qué? Porque esos son elementos que son absorbentes de sonido. Entonces se producen con lo que llamamos nosotros materiales duros. Entonces, obviamente, tener un buen acondicionamiento acústico significa que yo no tengo eco. Imagínense escuchar una orquesta sinfónica donde se produce eco. Es una tortura directamente, una locura. Entonces, este es uno de los aspectos que estudia la acústica arquitectónica. Percibir los sonidos de forma clara y nítida. Entonces, como siempre, existe, como yo digo, en toda la vida, en toda la física, en toda la carrera, siempre hay un coeficiente. En la vida siempre hay un coeficiente. Y alfa se denomina el coeficiente de absorción, que es obviamente la energía que es absorbida con respecto a la energía incidente. O sea, todos los materiales tienen una cierta absorción. Y esa absorción también depende, de la frecuencia y obviamente del tipo de material. Fíjense a modo de ilustración, por ejemplo, en el primer renglón, el hormigón 0,01 prácticamente no absorbe, o sea, esto es como un 1% absorbe, todo lo demás lo rebota, lo refleja. Vayamos a la madera, al parquet, ya 4, un poco mejor, la madera aglomerada sobre la pared, 0,47, paneles de madera, o sea, separados de la pared, o sea, que forman una cámara, como una mini cámara de aire, ya absorben un 30%, o sea, existen distintos materiales, cada material tiene su coeficiente de absorción. ¿Eso en qué influye? Obviamente, en que no me produzca muchas reflexiones y no me produzca eco. Entonces, en general estos coeficientes son muchos mejores, o sea, los materiales en general son muy buenos para con las frecuencias, y son, con las frecuencias altas, son más efectivos. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es más pequeña y es más fácil ser atrapado, ¿no es cierto?, en los poros de cualquier material. Las frecuencias bajas, que son longitudes más largas, son como digo yo, más achanchadas, es más difícil atraparlas. Entonces, esas frecuencias, cuando son frecuencias bajas, es un poco más complicado, digamos, poder atraparlas para que no provoquen eco. Entonces, después entonces de haber que se producen esos reflejos, esos rebotes, rebote va perdiendo energía, hasta que llega un punto que obviamente se termina de absorber todo. Ese tiempo, esa permanencia del sonido en el aire se llama reverberación, hasta que desaparece. Lo que tiene que controlar un buen acondicionamiento acústico es el tiempo que se produce o que demora esa reverberación. Y ahí está lo que definimos como tiempo de reverberación. Es el tiempo que demora en bajar el sonido 60 decibeles por debajo de su nivel inicial. Eso es lo que hay que controlar y medir para que un ambiente sea acústicamente confortable. Acá hay otra imagen de alguien que está acá, alguien que está con una guitarra, o sea, hay sonido directo, y están todas estas reflexiones. Esto es totalmente medible, se hacen los cálculos, con un señor que se llamaba Sabin y que se pasó toda su vida trabajando en esto y logró una fórmula empírica, o sea, quiere decir empírica, que lo que participa acá no tiene nada que ver con la unidad final, que obviamente como es tiempo, es segundo, y relacionó el volumen del lugar y lo relacionó con la suma de cada superficie multiplicada por la absorción de cada una de esas superficies. Si yo tengo techo por la absorción del techo, obviamente tengo que saber qué material es, ¿no? Pared por la absorción de la pared, piso por la absorción del piso, personas o butacas por la absorción de las butacas,
Y para que no haya eco, el tiempo de reverberación tiene que andar entre, acá me faltó una letrita, entre 0,5 y 2 segundos. Eso en términos generales. Pero ese 0 a 2 segundos no es tan estricto. ¿Por qué? Porque depende generalmente de la función, de la finalidad del lugar. Por ejemplo, hay tablas que se llaman tiempos óptimos de reverberación, es decir, a lo que yo tengo que apuntar que se produzca en ese lugar. ¿Que depende de qué? Del volumen, como está indicado acá, 100, 1000, 10.000 metros cúbicos, y en función del destino del lugar. Fíjense que teatro, en la sala de conferencias es la curva más baja, donde yo necesito los tiempos de reverberación más bajos. Y fíjense, el lugar de culto, las iglesias, donde me permito o me piden que yo tenga el tiempo de reverberación más largo. Y de hecho, algunos habrán ido a lo mejor a las grandes iglesias, habrán escuchado como una especie que ahí como que se busca una cierta reverberación, un cierto eco, sobre todo para las canciones así de tipo cantos gregorianos y demás, o sea, se busca ese efecto, cosa que en una sala de concierto no. Fíjense la distancia que hay entre la sala de concierto y el lugar de culto. Si vamos para la derecha, vamos 1,4 segundos, por acá una sala de concierto, y para acá arriba tengo 2 y pico. Se me voy por fuera de esa regla general de 0,5 a 2. O sea, esos 0,5 a 2 es más o menos general, como para ubicarme. Después puedo hilar más fino si conozco qué es lo que se va a hacer en ese lugar. Bueno, sucede que cuando yo tengo que me da un tiempo de reverberación, por ejemplo, 5 segundos, que pasa muchas veces, pasa esto mucho, por ejemplo, en los salones de actos de algunas escuelas, donde nunca se los pensó, nunca se los trató acústicamente. Entonces, eh, escuchan los 4 chicos de adelante, el resto no escucha. Esa es la otra también. Si yo tengo mucha absorción, cuando yo emito un sonido, me escuchan los primeros 4 y el resto no me escucha. O sea, eso se llama sala sorda. O sea, tiene que haber una cierta reverberación. ¿Para qué? Para que llegue a todo el espacio, para que me escuche del primero hasta el último. Bueno, cuando el tiempo de reverberación es muy alto, existen materiales absorbentes que tienen unos altos coeficientes alfa, y que dependen de la rugosidad y la porosidad que tiene. Corcho, lana mineral, lana de vidrio, estos son materiales que realmente son difíciles de trabajar, son algo tóxicos. Y lo que es más corcho, digamos que es vía de extinción, es muy difícil conseguir. Y lo más actual es la espuma de poliuretano, que fíjense que tiene una forma tipo maple, donde colocamos huevos, y esto es de goma espuma. Y esto es ideal para las frecuencias más elevadas. ¿Cómo funciona? Directamente se coloca, digamos, pegado al techo o a las paredes, y el sonido ingresa, pega, fíjense, choca contra los laterales de esas cuñas y va perdiendo energía por rebote y va quedando ahí. Cuando la cosa es un poco más prolija, existen estos mismos paneles, pero cubiertos con yeso. Se llaman estos paneles perforados. Fíjense que tienen esos agujeritos chiquitos, donde ahí penetra un sonido y adentro se produce esto, y ya no puede salir. Esto antiguamente se hacía con madera, se hacía en madera, dejando un mínimo espacio entre ellas, donde la onda sonora penetraba y quedaba, digamos, encapsulada acá, y empezaba a rebotar y iba perdiendo energía hasta que desaparecía. Eso es para las frecuencias más agudas. Ahora, para las frecuencias bajas o graves, ¿se acuerdan que yo les dije más complicado? Existen los más o menos el mismo principio, pero fíjense, se llaman generan paneles donde hay un espacio dentro, donde se aloja, digamos, la onda sonora, y pueden ser paneles vibrantes, donde tienen elementos que se mueven, funcionan como resonadores, siempre para disipar la energía. O resonadores absorbentes, como en este caso. Fíjense que es más o menos como el anterior, pero fíjense ustedes cómo son los agujeros para que pueda ingresar el sonido de baja frecuencia, o sea, de mayor longitud de onda, mucho más grande.
Otros son estos casos, por ejemplo, esto antiguamente, antes que aparecieran estos paneles, habían estos elementos que se colocaban abajo de las butacas, donde eran como unas cajas, obviamente con una boca, donde ingresaba ahí la onda sonora y quedaba atrapada y iba perdiendo, rebotando lentamente, iba perdiendo energía y yo la, digamos, como que la secuestraba ahí. Y el otro tema, bueno, entonces, bueno, eso vimos. El acondicionamiento acústico es generar que el tiempo de reverberación en la sala sea adecuado. Fíjense ustedes, le habrá pasado muchas veces que han ido a un lugar donde está totalmente sin muebles, en un departamento, una habitación, o cuando pasan, qué sé yo, decidimos pintar, sacamos todo, mueble, todo, ¿no? Y fíjense que se produce eco. ¿Por qué? Porque yo saqué un montón de elementos. En determinadas situaciones, por ejemplo en teatros, se hacen ensayos con público. ¿Por qué? Porque el público, las personas, son excelentes para absorber sonido. O sea, nuestra piel, recordemos que somos totalmente porosos. O sea, somos buenísimos para sonidos de alta frecuencia. Entonces, en muchas funciones especiales se realizan ensayos con público. Incluso nosotros obviamente no absorbemos lo mismo en invierno que en verano, porque en invierno obviamente tenemos abrigos, generalmente los abrigos, lana, demás paños, son excelentes materiales para absorción, como también lo son, por ejemplo, los grandes cortinados, los teatros importantes, por ejemplo, las butacas son tapizadas. ¿Por qué? Porque el terciopelo o la pana con que se tapizan las butacas también son excelentes para absorber sonido. Son todos recursos que se utilizan en los lugares obviamente que son importantes. De ahí que no cualquier lugar yo puedo armar un escenario y que sea totalmente audible. En esos casos, ¿qué se hace? Hay que recurrir sí o sí a equipos de reproducción de sonido. Nosotros, por ejemplo, vamos acá al teatro, ay, se me borró, por favor, el Círculo, y bueno, escuchamos una orquesta y no hay tipos de sonido. Es el sonido natural que emiten los instrumentos y de acuerdo a la forma del teatro, los materiales y demás, hace que toda la audiencia escuche perfectamente. Ahí hay sí un estricto tratamiento, ¿cómo se llama? Un tratamiento acústico. Y la otra problemática que tenemos con el sonido es el aislamiento, es decir, impedir que los sonidos generados por ruidos se perciban desde el interior. Esto es un gran tema. ¿Por qué? Porque los sonidos se transmiten
A través, obviamente, como hay medios, se transmiten. O sea, yo por más que quiera impedirlo, es muy difícil. Lo que yo puedo hacer es generarle un elemento que impida concretamente lo que llamamos ahora aislantes. ¿Sí? Entonces, cada material, que por un lado sirve para absorber sonido, me devuelve parte, pero parte me lo absorbe, cada material tiene lo que llamamos un índice de reducción acústica. Toma ese sonido y se lo queda. ¿Sí? Y deja pasar algo, pero en el medio se queda con gran parte del sonido. Entonces, vamos a ver que los materiales absorben acústicamente también una cierta nivel de intensidad. ¿Sí? Y los materiales pueden ser por simple tabique, que en ese caso van a ser aislantes de acuerdo al peso, a la masa que tengan, y la otra forma de aislamiento para reducir, ¿no es cierto?, el nivel de intensidad que proviene de, no sé, del exterior o a lo mejor del salón de al lado, qué sé yo, en el salón de al lado tengo, no sé, un gimnasio o tengo, no sé, una sala de ensayo, y bueno, es bastante molesto, emite un nivel de intensidad alto, entonces yo necesito que no me llegue a mí todo. Entonces, una forma es portadiques doble, o sea, un elemento, otro, y en el medio una cavidad. Es lo que llama concretamente que también este sistema funciona excelentemente bien, tanto desde el punto de vista acústico como térmico. Recordemos, ¿se acuerdan lo que es? La famosa cámara de aire. Yo pongo un material, y en el medio aire, que también es muy bueno como aislante acústico. Estos son acá una tablita con valores deseables, ¿sí?, para el punto de vista del confort, de niveles máximos de ruido. Un dormitorio tiene que andar entre 30 y 40, sala de estar, biblioteca 35 a 40. ¿Sí? Y acá hay valores de cuánto absorben, los materiales, por ejemplo, una pared divisoria, un muro divisorio, edificio de linderos, 48. La cuenta es muy fácil. Yo tengo 60 de un lado y lo que yo tengo en el medio absorbe 20, lo que pasa es 40. Así de simple, es el cálculo. Pero obviamente yo tengo que conseguir materiales que cumplan con la absorción que necesito para que deje pasar solamente una parte de lo que se emite del exterior. Acá hay valores, por ejemplo, un hormigón de 9 centímetros absorbe 37 decibeles. Entonces, distintos valores, hay montones de tablas, esto es título informativo, pero hay pilas de tablas con valores de reducción acústica. Una parte muy importante, por donde se pasa el sonido, obviamente el sonido se transmite por el piso, por las paredes, a través de ventanas, se transmite mucho a través de los conductos de ventilación, de aire acondicionado, de un lugar al otro. Y una cosa interesante ahora es la aparición del doble vidrio, lo que llamamos DVH. ¿Se acuerdan que lo habrán visto, no es cierto, como aislante térmico, que es muy bueno? También es excelente desde el punto de vista acústico. Las puertas dobles o doble ingreso también es muy bueno como reducción acústica. Eso se genera, por ejemplo, en lugares de ensayo con doble puerta. Esto como dato. Y por último, esto a nivel más global, son recursos sustentables para mejorar el aislamiento acústico desde el punto de vista, digamos, poblacional, que son estrategias de planificación urbana. Por ejemplo, generar barreras verdes, los cursos de ríos son excelentes aislantes acústicos, la orientación respecto a los vientos dominantes, o sea, no generar las aberturas con respecto a los vientos dominantes, el utilizar estratégicamente colinas y terraplenes, que también forman una barrera. Y la otra, por último, y con esto cerramos, es una estrategia desde el punto de vista del proyecto. Por ejemplo, generar ambientes en los cuales funcionen como aislante acústico. Fíjense, este es un ejemplito. Tengo una aula de música,
tengo un aula de lectura. Colocarlas una a continuación del otro puede generarme, ¿no es cierto?, que yo tenga que hacer un tratamiento, conformar ese muro divisorio con materiales que tengan un alto aislamiento acústico. En cambio, puedo generar un espacio, ¿sí?, por ejemplo, un depósito de instrumentos, de artículos de limpieza, que funciona, ¿sí?, como una cámara, y funciona exactamente como lo que vimos antes con el doble vidrio. Bueno, esto funciona como un aislante, o sea, un ambiente que me frena, ¿sí?, interrumpe el pasaje, ¿no es cierto?, del nivel de intensidad del aula de música a lo que sería la biblioteca. Estas son estrategias de proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a generar un proyecto, ver de cómo colocar los lugares que son de fuente de ruido. Por ejemplo, concretamente, en los casos de vivienda, baño y cocina. No colocar los baños y cocinas cerca de los dormitorios. ¿Sí? El baño sí, bueno, pero bueno, concretamente la cocina. No colocarla cerca del dormitorio o salas de lectura, ¿eh?, o sea, lejos del frente. Yo sé que es una fuente concreta de ruido. Trasladar los dormitorios, ¿no es cierto?, a los contrafrentes, en lo posible, obviamente. Estos son, digamos, lo que llamamos tips como datos para el que está haciendo, generando un proyecto. Bueno, gente, con esto, a darle un pantallazo del tema de acondicionamiento acústico. ¿Mm? Una pregunta, profe, sobre el parcial del 25. Sí, ¿Va a ser la misma metodología que el otro parcial, multiple choice? sí, sí, sí. Vamos a entrar a la sala de Raúl